Le voy a pasar la palabra a nuestro amigo Guillermo Plaza. Guillermo Plaza, como ya dijo el doctor Héctor, él está en Madrid. Él es un apasionado de la cirugía y medicina del sueño. Y creo que qué mejor que él que nos empiece a platicar más o menos de los conceptos actuales de los fenotipos en la selección del paciente con apnea del sueño. Guillermo, puedes compartir tu pantalla cuando quieras, por favor. Hola a todos, gracias por esta oportunidad. Gracias a CIVEX y a la Panamericana estamos juntos, aunque en la distancia pues no sea así, en estos momentos tan críticos con la pandemia. La verdad es que la idea de CIVEX es como para felicitarte, estar un nexo de unión a todos y unirnos en una misma familia. Me encargaste de hablar de los fenotipos en la selección de tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Lo primero, quiero decir que en la charla también voy a hablar del concepto que en España está surgiendo de denominar la enfermedad como AOS, ni como SAS ni como SAOS. Pero lo que nos llega a la consulta, como decía el doctor Zancanel, es un prototipo de paciente que se asemeja más a Sancho que a Quijote. Y todos tenemos la idea de que estos fenotipos gorditos son los que van a roncar más, pero nos encontramos a veces que hay pacientes más delgadas que roncan y esto les va a pasar cuando por razones laborales, en este caso, por un trabajo de una película, se cogen peso, aumenta la obesidad y aumenta la apnea del sueño. Pero este tipo de fenotipos que en la consulta estamos acostumbrados a manejar no son los ideales. Van a tener un poco valor predictivo para decidir qué hacer con los pacientes. Sin embargo, tenemos que movernos hacia fenotipos agrupados en grupos o clústeres. Esto es una idea que viene del campo de la neumología. En Barcelona, el doctor Agustí trabajó con la enfermedad EPOC y definía la idea de que tenemos que agrupar tipos de pacientes según sus fenotipos o según sus características, que finalmente veremos que son sus endotipos, que nos van a condicionar qué hacer con cada uno de ellos. Los primeros autores en publicar esto fueron el grupo de Islandia, que a través de síntomas como caída, como dolor de cabeza, como diferentes síntomas, agrupaban tipos de pacientes que iban a evolucionar de diferente manera. Pero la verdadera revolución en los fenotipos de la apnea ha venido de la mano del grupo australiano de Eckert, que tiene varias publicaciones sobre este tema, en las cuales destaca que no tenemos que pensar que todos los pacientes que veamos roncan y tienen apnea por tener una vía aérea estrecha, tubular, que se colapsa. Va a haber muchos más tipos que producen apnea. Estos autores han traído de nuevo a la luz un concepto que no es nuevo, que es la presión crítica, esta tendencia al cierre de la luz faríngea, y es un concepto tal que en los pacientes con apnea tienen una presión elevada, tienen una tendencia espontánea, pasiva al cierre de la vía aérea. Esta presión crítica es negativa en pacientes, en personas normales, y va subiendo de manera que los pacientes con apnea severa es más elevada. Y este trabajo de definición de la PCRIT viene de la Escuela de Baltimore con el profesor Schwartz, que todos conocemos. La novedad es que en la Escuela Australiana de Eckert se ha visto cómo esta presión crítica es cada vez más elevada, cuanto más severa es la apnea, manifestando cómo los segmentos colapsables de la vía aérea se van a colapsar. Y él, en sus trabajos, divide a los pacientes en grupos según sea esa presión crítica más elevada, intermedia o menos elevada. Cuando la presión es muy elevada, el colapso es muy probable y la tarea quirúrgica de apertura de la vía aérea o el papel de la CPAP va a ser más fácil que en otros casos. En este grupo se ha definido una escala, la escala PAP, que indica la presión de cierre, los despertares, el loop gain, la respuesta muscular, como las características que van a dividir los llamados fenotipos de los pacientes. De manera que ellos describen diferentes fenotipos según la escala Palma. El fenotipo al cual estamos más acostumbrados es el fenotipo clásico, que tiene una presión elevada por un problema anatómico severo. Pero no todos los pacientes son de este tipo, de que tiene un colapso anatómico severo. Hay pacientes con pobre respuesta muscular, pacientes con un despertar
anómalamente funcionante o con una inestabilidad ventilatoria, que es el llamado high loop gain. Es decir, cuando veamos un paciente en la consulta, tenemos que pensar siempre cuál de estas causas, si no son las 4, determinan la apnea de este paciente, porque frecuentemente van a tener diferentes causas y probablemente las unas llevan a las otras, como vamos a ver en varios días posteriores. Es decir, lo que queremos ver todos es un paciente sano, delgado, que no tiene un colapso, y por oposición, lo que queremos ver es un paciente obeso, tiene una hipertrofia grasa lingual, retrognatia, y cuando vemos un paciente como estos, ya sabemos que es un tipo de paciente que corresponde al tipo 1, a los pacientes con un colapso anatómico, en los cuales procedimientos que aumenten la vía aérea van a reducir la presión crítica y vamos a curar su apnea de sueño con facilidad. Es decir, si yo tengo un paciente con un problema, ya sea de continente óseo extremo o de contenido de partes blandas aumentado, que condiciona una menor vía aérea, estos pacientes, manejando su presión crítica desde el punto de vista de dilatar y de evitar los colapsos, vamos a conseguir mejorar la apnea de sueño de los pacientes. La pregunta es, ¿cómo se presión crítica tiene el paciente que plante? ¿Cómo podemos medir la presión crítica? Pues esta respuesta se hizo hace muchos años. En el año 92 está publicado por la Escuela de Baltimore como la presión crítica aumentaba significativamente después de una cirugía simple como la U3P clásica. Lo que ha aportado es cómo medir más modernamente el PICRIT, como veremos después. Cuando el problema no está en el colapso, sino en el tono muscular, el tratamiento que vamos a utilizar no va a ser quirúrgico. Hay diferentes elementos que van a aumentar el tono muscular y evitar la apnea de sueño. Fármacos en este trabajo son fármacos, la terapia funcional o la estimulación del nervio hipogloso. Fármacos como la desimipramina. Y aparecen aquí una serie de autores que vamos a ver repetidos en la presentación de la escuela de Boston y de Australia, como Scott Sands y Luigi Taranto, que van a publicar diferentes trabajos viendo fármacos que van a mejorar la apnea de sueño en estos pacientes en los cuales el colapso no es anatómico. También fármacos como la oxibutina y la atomoxitina, que son adrenérgicos y antimuscílicos, que en combinación reducen significativamente el índice de apnea y hipopnea en pacientes con problemas musculares. También sabemos de la escuela latinoamericana cómo la terapia funcional funciona en pacientes con problemas musculares, como se ha refrentado en varios artículos, y en nuestro caso, en España, hemos podido utilizar el IOPI como un método para medir el tono lingual y hemos podido correlacionar cómo el tono lingual se corresponde con el colapso en la DISE. De manera que para medir el tono muscular de los pacientes tenemos una herramienta que es la IOPI. Un tercer grupo de pacientes tienen apnea de sueño por no tener un control respiratorio eficaz, tienen una inestabilidad respiratoria por un high loop gain. Este es un fenómeno que hace que en lugar de parar la hipercapnia, la van fundando con frecuentes inspiraciones. ¿Cómo podemos medir el loop gain? También, pues lo podemos medir por diferentes métodos complejos. Podemos observar con ellos cómo el loop gain no mejora con la CPAP, sí mejora con el suplemento de oxígeno en niños, y el loop gain puede mejorar con la cirugía de la vía aérea superior, de nuevo al grupo de Sands y de Malhotra. En estos pacientes se ve que al operar la vía aérea superior mejoramos la apnea de sueño porque mejoramos el loop gain que tienen los pacientes. Mejorando la PICRIT, mejoramos el gain. Y por último, el cuarto tipo de paciente es un paciente que su problema es que tiene un bajo umbral de despertar. No consigue dormir profundamente y tiene una gran somnolencia diurna. Estos pacientes van a mejorar con fármacos, como los hipnóticos o las benzodiazepinas. ¿Y cómo podemos medir el low arousal threshold? La escuela Becker nos ha llevado a concluir, en lugar de un clínico, cómo está el paciente en la consulta, cuál es su exploración, cuál es su Malampati, su Friedman, pensemos en un fenotipo polisomnográfico. Y de ahí llegamos a la conclusión del endotipo. Este tipo de pacientes, cada uno de ellos, los anatómicos, los musculares, los y los del problema del bajo umbral de despertar, son pacientes que tienen diferentes tratamientos que no debemos confundir. Por eso, como decía antes el doctor Lugo,
hay pacientes que van a diferentes médicos en una misma zona y reciben diferentes tratamientos y habría que decidir cuál es el más adecuado para cada paciente. La escuela de antes y tanto, acaban de publicar varios trabajos sobre cómo medir en la polisonografía el fenotipo. La polisonografía, revisando los datos que se obtiene de ella, nos permite saber el umbral de despertar, la PCRIT y el loop gain. Este trabajo es muy reciente, de hace 10 días. Es decir, con una polisonografía revisada obtenemos muchos más datos que el índice de apnea con el cual nos conformamos habitualmente. De manera que en artículos recientes, como este, cuando valoran la actividad de un fármaco que ya hemos mencionado, como la toximetina y la oxibutinina, en los pacientes con problemas musculares que producen apnea de sueño, para valorar la respuesta la van a medir no solamente por la mejoría en el índice de apnea y hipopnea, sino por la mejoría en el umbral de despertar, en el loop gain y en la PCRIT. Y recientemente, fijaos en la fecha, septiembre, día 18, hace unos días, la escuela de Amberes publica mejoría con DAM y encuentra que la mejoría es mayor en los pacientes que tenían baja loop gain. Ese mismo trabajo, publicado hace unos pocos días también, encuentra que la mejoría en el implante del hipogloso es mayor cuando, en este caso, hay una mayor arousal threshold. Es decir, que el patrón endotípico que nos encuentra los 4 tipos de apnea de sueño que hay va a condicionar la respuesta a diferentes tratamientos. Y esto nos lleva al futuro, que ya es el presente realmente, que es la medicina personalizada en la apnea de sueño. La escuela clásica, cuando el paciente se diagnostica, acaba con la prueba de sueño y acaba con CPAP. La realidad es que la mitad de los pacientes o no comienzan CPAP o no lo toleran al cabo de unos años, depende mucho de los países, depende de las series. En ese momento vuelven al especialista, se les puede dar una férula, se les puede dar otros tratamientos, pero al final hay otros pacientes que abandonan el tratamiento. La conclusión es que el circuito actual es un circuito largo, tortuoso y sin retorno, sin coordinación. En muchos puntos de la CPAP, de la férula, de la cirugía, el paciente abandona y no es tratado correctamente. Lo que propone la medicina personalizada es, valorando los endotipos que hemos estado comentando, si el paciente tiene un endotipo con una presión elevada, la cirugía o la CPAP van a ser muy eficaces. Si tiene por contra una PCRIT intermedia, la cirugía debe ser muy precisa, dirigida a un factor muy concreto a través de la DISE. Y si la PCRIT está disminuida, es mejor no hacer cirugía, sino utilizar otro tipo de fármacos, como vamos a ver ahora. Y es que cuando veamos un paciente tenemos que pensar en un planteamiento global, en que la búsqueda del fenotipo nos lleva al endotipo y nos lleva a un tratamiento individualizado para cada paciente. Este artículo reciente de la escuela que decía de Boston nos está buscando fármacos para cada tipo de apnea y va a sorprenderos. Utilizan una regla que podéis ver después, en la cual cada paciente con apnea tenemos que ver cómo es su colapso, cómo es su loop gain, cómo es su despertar y cómo es su tono muscular. Y los pacientes con un problema de colapso se pueden tratar con fármacos y hay algunos fármacos en algunos pacientes que producen mejorías de la apnea de sueño muy significativas, como es este caso. Hay pacientes con problemas musculares que van a mejorar, como veíamos antes, con la atomoxetina y la oxibutinina, de manera significativa con mejorías de hasta un 60% de la apnea de sueño, del índice de apnea. Para los pacientes con problemas de umbral, las benzodiazepinas y los hipnóticos funcionan también. Y finalmente, para los pacientes con problemas de loop gain, de inestabilidad, se puede utilizar el oxígeno, como decíamos antes, o la acetazolamida. Es decir, estos autores nos plantean que probablemente el desarrollo de fármacos va a complementar el tratamiento con CPAP y cirugía de los pacientes. También no hay que olvidar la terapia miofuncional y la reeducación respiratoria, como siempre defiende Patrick McKeown. Se ha visto que también consigue mejorar las 4 vertientes de la apnea de sueño. Este autor, la terapia miofuncional puede ser eficaz para los 4 tipos de apnea de sueño, porque va a mejorar el loop gain, va a mejorar el umbral de despertar, el tono muscular y reducir el colapso de la vía aérea. De manera que en este artículo reciente de la misma escuela ya se empieza un poco a distinguir entre endotipo y fenotipo.
Y nos damos cuenta que lo que llamaba Ecker fenotipo realmente era el endotipo, porque se refiere a la patogénesis, mientras que lo que vemos en la consulta es el fenotipo. Es decir, cuando viene un paciente a la consulta no vemos su PICRIT, vemos un paciente que tiene un colapso que tenemos que evidenciar fenotípicamente mediante la cistoscopia, pensando en que su endotipo sea el endotipo de la PICRIT elevada. Y así tenemos varios tipos de pacientes prototipo. Tenemos un paciente que tiene mucha somnolencia diurna, que pensamos que tiene un colapso, que encima tiene una obesidad, que está obeso realmente, y este paciente es el que va a ir bien con CPAP y en el cual tenemos que plantear cirugía, quizá la primera de todas, la cirugía bariátrica. Sin embargo, en el otro extremo tenemos pacientes que son pacientes delgados, en los cuales el endotipo es distinto. Tiene un despertar con un umbral bajo, tiene una mayor frecuencia de un fenotipo delgado, son cuellos largos, cuellos delgados, y es más frecuente en ellos alteraciones del sueño distintas, como es síndrome de piernas inquieta. Es decir, cuando veamos un paciente, tenemos un fenotipo y tenemos que buscar el endotipo subyacente. Y esto es muy importante porque, como dice este artículo de Sincook, cada fenotipo va a condicionar un pronóstico distinto y un número de eventos cardiovasculares diferentes. Los más graves van a tener más eventos. Estos así dividen los pacientes en 6 fenotipos que no voy a comentar. Y para finalizar, el tema de los fenotipos, decir que esta revisión reciente divide claramente entre los endotipos que hemos comentado y los fenotipos que observamos. Es decir, de un paciente que tiene un problema cardiovascular, tenemos que descartar un problema de high loop gain o un problema de low arousal threshold. Pero los pacientes que tienen un compromiso de la vía aérea tienen un fenotipo menos marcado. Finalmente, quería